Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a una hora en el Kairos de Dios. En este momento, mis hermanos, vamos a comenzar y compartir un mensaje más de el Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nos enseñó allá en la punta de aquel monte grandes enseñanzas. Nos enseñó a ser transformados. Nos enseñó todo lo que una nueva persona en el Señor debe de vivir, debe de compartir también una vida. Y es por esa razón que vamos a culminar prácticamente el capítulo 5 del Sermón del Monte, allá en el versículo 38. Hemos visto ya muchos textos, hemos visto muchas lecciones de Jesús directamente de su boca. Y estoy seguro que nos están sirviendo, estoy seguro que nos están transformando, porque ese es el propósito central. Escuchar, aprender y llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. En esta tarde vamos a aprender cómo Jesús quiere que tratemos a nuestros enemigos. Irremediablemente, todo ser humano tiene personas que pues pueden convertirse en enemigos, porque no son afines en su forma de pensar, porque no son afines en su forma de actuar, en su forma de reaccionar, en su forma de vivir. Entonces, pues Dios sabía todo esto y quería enseñarnos a actuar de acuerdo a como Él quiere. Voy a compartir con ustedes este texto. Voy a comenzar el versículo 45 y prácticamente voy a buscar la respuesta que nos pide este versículo 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No necesito preguntarte si te gustaría ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto que creo saber la respuesta. Sí quiero ser. Sí quiero ser hijo de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué tengo que hacer? Es la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser el hijo de nuestro Padre que está en los cielos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, de eso se trata esta clase y de eso se han tratado todas las clases que hemos aprendido en el Sermón de la Montaña. De eso se tratan. Entonces, no tenemos nada velado, no tenemos nada oculto. Jesús ha revelado todos los secretos para que nosotros seamos hijos de nuestro Padre. Ok, entonces, ya que hicimos esa pregunta que está aquí mismo en el texto, vamos a comenzar desde el versículo 38. Y antes de comenzar, voy a pedir a Dios en oración que nos guíe. Padre amado, gracias por esta tarde, por la bendición que nos das, por el momento que nos das de glorificar tu nombre, por el momento que nos das de ser herramientas tuyas. Te pedimos que seamos útiles para tu honra y tu gloria. Por favor, bendícenos, por favor, danos palabras claves, claras, para que nuestros hermanos que las escuchan, Señor, sean edificados. Por favor, ayúdame, te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Maestro. Amén. Ok, comenzamos. Dice, oíste que fue dicho por, versículo 38, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? Jesús está citando la ley. La ley era textual cuando decía ojo por ojo y diente por diente, pero no era que el que era herido tenía que herir al otro. El que era herido sí tenía que ir para que quien ejercía la ley diera el castigo. Vamos a leer en Éxodo capítulo 21, que es el texto que Jesús está diciendo. Éxodo capítulo 21, versículo 24, dice, voy a leer el 23, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida,
24 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo capítulo 21, versículo 23 y 25 es el texto que acabo de leer. Sí, pero es importante que nosotros sepamos, ¿sí?, que esta acción no la hacía el herido. Sí, era una acción que aplicaba un juez y era una acción que se daba para que el que era castigado no tuviera un castigo excesivo, no tuviera que morir por ese ojo por ojo, ese diente por diente. Eso era en el pasado, pero Jesús ahora nos va a enseñar algo mucho más profundo. Pero yo os digo, cuando Jesús dice, pero yo os digo, nos está diciendo, ahora va a ser de esta manera. Antes se ha dicho, cuando Jesús dice, antes fue dicho, está hablando literalmente de la ley que se dio allá en otro monte, ya hablamos de ese monte, el monte Sinaí. Y en ese monte se dio una ley, que era una ley muy difícil de llevar, pero ahora Jesús dice, ahora yo les digo que será de esta forma. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Jesús está hablando de un contexto de circunstancias que sucedían en la cultura judía, de circunstancias que llevaban a reacciones. En aquel momento, en aquellos tiempos y en aquella cultura, para provocar una reacción, ¿sí? Generalmente un hombre golpeaba en la mejilla al otro para que éste reaccionara, para que éste actuara y sacara su furia y sacara su ira para así poder justificar su reacción. Entonces Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. O sea, te vas a enfrentar en diferentes circunstancias de la vida y de los tiempos a gente mala. En los primeros tiempos había gente mala. En los tiempos del Antiguo Testamento, de la ley, había gente mala. En nuestros tiempos hay gente mala. Hay gente de maldad. Hay gente que quiere sacarte de tus casillas. Hay gente que quiere sacarte de tu cristiandad, de que quiere evidenciarte delante de los demás. Por eso Jesús dice, no resistas al que es malo. O sea, al que es malo, no te le opongas, porque al final de cuentas va a terminar cumpliendo su propósito. Si te hiere la mejilla, si busca manera de hacerte reaccionar de mala manera, dice, vuélvele también la otra. O sea, que esa persona se dé cuenta que tú no vas a reaccionar como el mundo reacciona. Al mundo reacciona con un pequeño golpe en la mejilla, con una pequeña agresión, vuelve y regresa la agresión y se crea un gran conflicto. Eso puede pasar perfectamente comprensible fuera del mundo, fuera de la iglesia, dentro del mundo, fuera de la iglesia. Pero a los cristianos Jesús nos está instruyendo. Nuestro maestro nos está preparando para posibles circunstancias que podríamos llegar a vivir. Jesús nos está predisponiendo y nos está enseñando cuál debe ser nuestra reacción. Si te golpean una mejilla, vuélvele la otra. En el sentido literal. Podría ser, pero en el sentido general, no necesariamente un golpe en la mejilla. Una agresión ya no se da únicamente por un golpe. Ahora se da una agresión a través de una expresión facial, una expresión corporal, de una expresión verbal. Así se vuelve una mejilla, así se vuelve también
una agresión. Y Dios te está diciendo, resiste, resiste, no pasa nada. Si te agreden y respondes, estarás cayendo en su juego y estarás cayendo en garras de Satanás. Resiste. Y luego le dice el versículo 40, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Qué nos está diciendo nuestro gran maestro? Recuerden que Jesús le está hablando a los judíos bajo circunstancias especiales, bajo una cultura especial, bajo un tiempo especial. En aquel tiempo utilizaban dos tipos de indumentaria, la túnica y la capa. La túnica era, digamos, la ropa, el ropaje era la túnica, lo que nosotros usamos ahora como pantalón, camisa, ¿sí? Dice, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. La capa era justamente, como se menciona, lo que les cubría del frío sobre la ropa, sobre el ropaje. Es como si llevas una camisa, pero también llevas una chamarra. Entonces, Jesús en nuestros tiempos es como si te dijeran, si alguien quiere quitarte la camisa, entrégale también la chamarra. Si alguien quiere quitarte la playera, entrégale también tu suéter. En ese sentido, solo imagínate la reacción de la persona. Si viene una persona a ti, ¿ok? Llega una persona a ti con un aspecto agresivo y está haciendo un frío y tú, por supuesto, tienes tu camisa, tienes tu playera, pero encima tienes un suéter, una chamarra, tal vez bonito, tal vez caro, tal vez no importa el precio, tal vez sí, no sé. Pero lo tienes y de pronto vas en el camino y alguien te dice, dame tu camisa. Dame tu camisa. En un aspecto agresivo. Porque, por supuesto, no me puedes regalar tu camisa. No lo va a hacer. Dame tu camisa. Entonces, una forma carnal que nos va a hacer eso es decir, ¿por qué te voy a dar mi camisa? ¿Por qué te voy a dar mi camisa? Y te pones agresivo. Es justamente la reacción que el mundo tiene y la reacción que el mundo espera. Porque la otra persona que te viene a pedir tu camisa está preparada para reaccionar, para agredir, para golpear, para matar inclusive. Pero ¿cuál va a ser la reacción si llega alguien y te dice, dame tu camisa? Está bien, toma mi camisa. Es más, toma mi chamarra también, no te preocupes, llévatela, no hay problema. Imagínate la reacción de esa persona. Oh, no, pues está bien. Entonces esa persona se va a quedar sorprendida de tu reacción. Jesús, el propósito central de Jesús es que la gente se sorprenda de nuestras reacciones. Que se sorprenda al ver que no actuamos como actúa el mundo. Que la reacción que esperaba no se va a dar. Y la reacción que va a recibir lo va a dejar sorprendido. Y es por esa razón que Jesús nos enseña cómo reaccionar. Y es por esa razón que el Sermón del Monte es un tesoro para nosotros, que necesitamos aprender, discernir y adueñarnos de esas formas de vida, de esas reacciones que necesitamos tener. Entonces, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, como dije, alguien llega y no te lo pide amablemente, o dame tu reloj, o dame tu cartera. Es literalmente, este es un asalto en nuestros días. En nuestros días lo conocemos así, como un asalto. Y podemos reaccionar y decir no, o podríamos defendernos
pero lo que vamos a provocar es una reacción, otra reacción más agresiva de la persona que nos puede llevar a lesionarlo o a salir lesionados y después tendríamos que ir ante el tribunal. Jesús quiere evitar eso. Jesús quiere que salgamos bien librados de todas esas obras del mundo, de esas obras del diablo. Porque es el diablo que quiere destruirte, quiere destruir tu integridad, quiere destruir tu testimonio, quiere destruir tu espiritualidad y regresarte a la carnalidad. Pero no, Jesús nos está enseñando cómo protegernos, cómo actuar. Si alguien te dice, entonces, dame tu camisa, entrégale tu chamarra. A mí ya me quedó muy claro. Luego continúa diciendo, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Este es otro texto que a mí me ha gustado mucho y le he compartido mucho en algunos mensajes o clases. Lo he compartido mucho. Sí, pero para comprenderlo más necesitamos ir a la estructura, al origen de esa expresión de Jesús. Recuerden que en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano y los soldados romanos muchas veces llevaban carga y tenían la autoridad de pedirle a cualquier ciudadano o cualquier, por supuesto, judío, de que su carga de ellos se las depositaran a ellos por una milla. Ellos tenían autoridad para decir, carga mi carga. Los judíos podían llevarla por una milla. Entonces, por eso Jesús le dice, si alguien y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Imagínate en aquel tiempo un soldado romano llevaba su carga, tal vez su armamento, no sé, su equipo, y pasa un judío y le dice, lleva mi carga. Y este hombre judío, ok, sí, te ayudo, claro, la llevo. Y la lleva y se la lleva en su hombro y la va a camina y llega y cumple la primera milla y dice, ya, no, déjame ayudarte, déjame llevarte otra milla. Imagínate la reacción de ese hombre romano. Ahora en nuestros tiempos, ¿cómo podríamos traducir esto? En nuestros tiempos lo podremos traducir en el sentido que lo comprendamos, hermanos, nos va a evidenciar para bien delante del mundo. Si alguien nos pide un trabajo que tengamos que hacer, oye, necesito que hagas este trabajo, necesito que barras todo este espacio. Muy bien. Voy a regresar en media hora y ya tiene que estar barrido. Está bien. Y entonces tomas tu escoba y empiezas a barres. Pero no solamente barriste. Si quieres llevar a la siguiente milla, entonces trapea. Eso es y caminar la segunda milla. El caminar la segunda milla quiere decir hacer más de lo que nos pidieron. Nosotros, en nuestra cultura y en nuestros tiempos, estamos acostumbrados a ser cumplidores y ya. Muchos hermanos, ¿sí? También involucrados con la misma cultura, si nos dicen, bueno, tu horario de trabajo es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en punto termina tu trabajo. Entonces, trabajas y a veces matas el tiempo y estás al cuarto para las 4, ya no quieres involucrarte en otro trabajo porque no te va a dar tiempo. Porque a partir del cuarto para las 4 solamente estás esperando minuto tras minuto, segundo tras segundo, que el reloj marque las 4 en punto y digas, basta, ya terminé, ya no me puedes obligar a hacer nada, ya me voy. Ese es caminar la primera milla. Pero cuando alguien te diga, oye, por favor, ¿te puedes quedar a ayudarme?
Es que necesito terminar este trabajo, necesito terminar este proyecto, necesito terminar esta actividad. No, 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 ya terminé, ya no me puedo quedar. Ok. Pero de pronto sucede la misma situación. Dice, oye, ¿me puedes ayudar? Pues, claro, claro. ¿En qué puedo ayudarte? Ya son las 4, pero está bien, no pasa nada. Yo estoy listo. La reacción que vas a provocar va a ser totalmente opuesta. La reacción de caminar la segunda milla va a ser una reacción que la gente diga, oye, me gusta tener personas como esta, que están dispuestas a caminar la segunda milla. En el sentido laboral, en todos los sentidos puedes aplicarlo para aprender, para mostrar tu vida, tu personalidad. Jesús quiere que caminemos la segunda milla, que no nos conformemos con lo poco que hemos hecho. Jesús quiere que hagamos más. Caminar la segunda milla es hacer más de lo que se te piden. A través de la historia, si hablásemos de fútbol, que es un deporte que me gusta a mí mucho, si hablásemos de fútbol a través de la historia, yo he escuchado, he conocido hombres extraordinariamente exitosos en el área del deporte, del fútbol específicamente, y me gusta escuchar entrevistas. Y a estos hombres, invariablemente, todos ellos, cuando les preguntaban en qué consiste que hayas llegado tan alto, y ellos decían, ¿por qué me he esforzado más que los demás? Porque he dado más que los demás. Porque mientras se terminaba el entrenamiento a las 3 de la tarde, yo me quedaba otras 2 horas a practicar lo que me fallaba. Y mientras las horas de gimnasio eran de 2 horas, yo me quedaba 3 horas para fortalecer más los músculos donde yo necesitaba. Entonces, el caminar la segunda milla nos hace trabajar más, esforzarnos más, porque en el momento en que seamos requeridos o en el momento que sean requeridas algunas actividades, sabrán que pueden contar con nosotros. Sabrán que pueden contar contigo, sabrán que estás a la disposición de Dios. El caminar la segunda milla te va a hacer como aquel hombre llamado Jabes. Aquel hombre llamado Jabes, algún día lo vamos a compartir. Yo creo que ahora que estemos ahora que estamos dentro del instituto, vamos a llegar a ese libro de crónicas y vamos a estudiar a Jabes y vamos a ver por qué Dios le concedió todo lo que él pidió en su oración. Pero pues adelantando un poco, quiero decirles que si tú caminas la segunda milla, vas a ser considerado. Si caminas la segunda milla del aspecto laboral, vas a ser considerado. Si consideras la segunda milla del aspecto espiritual en los trabajos en la iglesia, vas a ser considerado. Si trabajas la segunda milla del aspecto espiritual como cristiano en tu vida cristiana, por supuesto que por Dios vas a ser considerado. Entonces, si te dan a caminar una milla, camina 2. Y luego dice, al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Recuerden, dice un texto, que más bienaventurado es dar que recibir. Si alguien quiere pedirte a ti, es porque ve que eres un hombre bendecido. Si no lo fueras, nadie vendría a pedirte nada. Pero la gente ve que eres un hombre bendecido y tienes la capacidad para compartir en el sentido de posesiones. Tal vez no tengas la capacidad de querer dar, pero aquí Dios te está diciendo, si alguien te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En realidad el texto aborrecer a tu enemigo no existe, ¿sí?
no existe en el Antiguo Testamento, sin embargo, fue incluido porque los fariseos lo practicaban. Los fariseos practicaban el amor al prójimo y el odio a los enemigos, o sea, a los que no eran cristianos, los que no eran judíos. A los que no eran judíos eran totalmente detestados por los fariseos. Entonces ellos entendían esto. Ama a tu prójimo, pero como dice, aborrece a tu enemigo. ¿Recuerdan cómo había ese sentimiento sobre los samaritanos? Porque ese sentimiento había sido incluido, había sido enseñado por los fariseos a aborrecer a aquellos que no eran del pueblo de Israel. Sin embargo, ese texto de aborrecer a los enemigos no existe en el Antiguo Testamento. Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, aquí viene la enseñanza de Jesús. Amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. ¿Sí? ¿Quiénes podrían ser tus enemigos? Pues Dios nos dice, ámalos. Bendecid a los que os maldicen. Aquellos que hablan mal de ti, dice, bendícelos. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Jesús nos está enseñando una nueva forma. Nos está inyectando en nuestro corazón un nuevo sentimiento contra los enemigos. A los enemigos, los fariseos ya habían metido el concepto, la idea, el chip de decir, odienlos, no se lleven con él, no les hablen, no los inviten. Pero Jesús dice, ama a vuestros enemigos. Seguro estoy, tú sabes quiénes son tus amigos, pero también sabes quiénes son tus enemigos. Y a estos, Jesús te está diciendo, ámalos. Es difícil, sí, es difícil, pero Jesús dice, ámalos porque Él quiere enseñarnos una nueva forma de vivir. Él quiere que la gente nos vea de otra forma, que no nos vea como los seres humanos normales que están allá afuera. Por eso antes nos dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Lo seremos en la medida que trabajemos en estas enseñanzas y las apliquemos en nuestra vida. Ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que ultrajan y te persiguen. Ajá, y podríamos decir, ajá, y luego. Y aquí Jesús, si nosotros pedirla y también sin merecerla, Jesús también nos dice, ¿por qué quiere que hagamos eso? Jesús nos dice, ¿para qué nos va a servir ese cambio? ¿Para qué nos va a servir esas nuevas reacciones, esos nuevos sentimientos, esas nuevas formas de vivir? ¿Para qué nos van a servir? Y el versículo 45 dice, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Para eso te va a servir toda la enseñanza del Sermón del Monte. Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios, que es el creador de los hombres y de todo lo que existe, Él ha sido tremendamente decepcionado por los hombres, abandonado por los hombres. Su ley ha sido rota, ha sido destruida por todos los hombres. Y sin embargo, Dios todavía los ama. Dios envió a su Hijo para que los hombres reaccionaran, para que aprendieran. Inclusive les enseñó también a través de una parábola. Y así como la parábola mataron al Hijo, en la vida real también mataron al Hijo. Y aún así los ama. Y aún así nos ama. Entonces,
nosotros todavía no hemos resistido hasta la sangre, como dice carta a los Hebreos. Si aprendemos y nos adjudicamos estas enseñanzas, seremos hijos de nuestro Padre. O sea, seremos reconocidos por Dios que está en el cielo. Y Él hace llover sobre los buenos y los malos. El sol lo hace salir sobre los justos y los injustos. Porque aquí nos da una analogía, nos da un punto de reflexión. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también los mismos los publicanos amar a los que aman? Amar a los que le aman. Si nosotros amamos solamente a los que nos aman, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es nuestra sal en la tierra? ¿Cuál es nuestra luz que aportaríamos? No, no hay. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Qué haces de más? Jesús es justamente lo que quiere, que hagamos algo más, que seamos más que seres humanos ordinarios. Jesús quiere que tú y yo seamos seres extraordinarios, porque el mundo necesita de esta sal, necesita de estas diferencias, necesita ver que en el mismo mundo que está lleno de maldad, hay gente que quiere agradar a Dios. Y esa gente que quiere agradar a Dios tiene mucho que compartir con la gente que lo necesita. Y termina diciendo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podríamos llegar a hacerlo en el sentido que nos esforcemos para ser perfectos, en el sentido que nos esforcemos, ¿sí?, para hacer cambios en nuestra vida. No tenemos que inventar qué cambios hacer. Jesús, allá en el monte de las bienaventuranzas, en ese hermoso lugar que tuvimos la fortuna, la bendición, el privilegio de estar allá, pararnos allá en los campos, en las tierras donde Jesús estuvo parado o sentado enseñando a la multitud, nos hace saber que podemos llegar. Pablo a los Efesios, allí en capítulo 4, versículo 11, dice que él mismo estableció a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de edificar la iglesia, a fin de madurar a la iglesia hasta que lleguemos a la altura de Jesucristo. Pero para poder llegar a la altura de Jesucristo, necesitamos adueñarnos de sus enseñanzas, necesitamos adueñarnos de su carácter, de ser como Él fue. ¿No es fácil? No, definitivamente no es fácil. Pero necesitamos esforzarnos, necesitamos trabajar en ello todos los días. Entonces, mis hermanos, pues mi oración es que nos ayude Dios mismo, Jesús mismo y el Espíritu mismo que está en nosotros a perfeccionarnos. Oremos. Padre amado, gracias por esta tarde, por este mensaje que me permites compartir. Bendícelo y que llegue a los corazones de toda la gente que lo necesita. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, así terminamos este mensaje y estoy en este momento terminando la transmisión por Facebook. Que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios permite, dentro del instituto el lunes hoy las mujeres tienen clase a las 8 de la noche, hora del centro. Tenemos también una clase para todos los jóvenes, los cuales el próximo sábado a las 7 de la noche. Pero por lo pronto nos vemos hoy en la noche. Estaba seguro que era sábado, perdón. Nos vemos hoy en la noche, miércoles, con la clase de Historia de la Biblia 2. Mañana se continúa el seminario de la Cena del Señor. El viernes, el seminario del Canon. Y el sábado ya les di la información. Dios les guarde, mis hermanos.